Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartirles una evidencia más acerca de los 2520 en la Biblia. Y lo vamos a hacer a través del libro de Hechos capítulo 27, donde se nos relata el cuarto viaje misionero de Pablo. En él encontraremos una evidencia más de este número, además de las que ya hemos presentado en esta serie de temas. Este número, hermanos, solamente puede ser encontrado por aquellos que realmente estén usando la metodología de Dios, que sabemos que son las 14 reglas de interpretación de Guillermo Miller. Dado que este número fue escondido bajo diferentes símbolos, así que no pueden encontrarlo directamente en la superficie como muchos esperamos, que el profeta o el apóstol diga directamente 2520, sino que los profetas, obviamente siendo inspirados por Dios, ocultaron este símbolo, o este número mejor dicho, bajo diferentes símbolos. Y es ahí donde las reglas de interpretación de Miller entran. Al usarlas, vamos a poder encontrar este número en esos diversos símbolos. Así que, antes de comenzar, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Te rogamos, oh Padre, que puedas abrir tu palabra ante nosotros, Señor, pues queremos aprender de ella y queremos ver que este número realmente tú lo has entregado a tu pueblo, pero no lo has hecho tan directamente como otros números, como otras profecías de tiempo, sino que has encerrado este número bajo diferentes símbolos, y es ahí donde tu metodología entra para que nosotros podamos entender esos símbolos y podamos ver con claridad que este número se encuentra allí. Danos a todos ciencia y sabiduría para poder entender, Padre, que verdaderamente tú nos has dado esta profecía, que tú verdaderamente has colocado este número en tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. A grandes rasgos, como les mencionaba, el libro de Hechos, capítulo 27, nos relata el viaje, específicamente el cuarto, que realizó Pablo. Este viaje iba rumbo a Roma, y era para que Pablo predicara allí el Evangelio. Pero en el transcurso del viaje, se toparon con una tempestad en pleno mar, y eso nos lo dice Hechos capítulo 27 versos 3 al 15, y soplando una suave brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, izando velas, iban costeando Creta, pero no mucho después se levantó en su contra un viento tempestuoso que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, resignados, dejamos la nave a la deriva. Lamentablemente, los vientos eran tan fuertes que no pudieron tomar el control de la nave. Por tanto, ellos se vieron en la necesidad de dejar que el viento y el mar guiaran el barco. Y bueno, esto al pasar de los días, pues les fue provocando desánimos a todos, tanto a los presos como a Pablo o como a los mismos soldados. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Bueno, Hechos 27, versos 23 al 25 nos dice cómo Dios, para darle ánimos a su siervo, a Pablo, también le dio ánimos a los que estaban en el barco, es decir, a toda la tripulación, incluidos los presos y los soldados. Y en el verso 13 se nos relata eso. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del quien soy y a quien sirvo. Estas palabras son de Pablo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, si bien es necesario que demos en una isla. Después de unos días de estar a la deriva, todos se sentían desanimados y obviamente las esperanzas faltaban. Y es ahí donde Dios aparece y le dice a Pablo que no tuviera miedo, que era necesario que compareciera ante César y que Dios iba a guardarlo no solo a él, sino a todos los de la tripulación, todos los que estaban dentro de la nave. Ahora, la recomendación de Pablo fue que se tenía que buscar una isla. ¿Y qué ocurre después? Esta parte es la que nos interesa a nosotros. Hechos 27, los versos 27 al 28,
nos relatan qué fue lo que ocurrió después de cierto número de días. Dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a la deriva por el mar Adriático, los marineros a la medianoche presintieron que estaban cerca de alguna tierra. Se acordaron posiblemente de lo que Pablo les había dicho, que era necesario que buscaran una isla. Así que los marineros, dice aquí, echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Ahora muchos quizás se pregunten, ¿y dónde están los 2520 aquí? Primero vamos a definir algunos conceptos que se encuentran aquí que quizás muchos desconozcan, y a partir de eso es como nosotros vamos a poder encontrar este número. Una de las palabras que vamos a definir es sonda, porque aquí el verso dice que los marineros echaron una sonda. Ahora, una sonda náutica, ese sería su nombre, es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho marino y una parte determinada del casco de una embarcación. En otras palabras, lo que hace la sonda es medir a cuántos metros de distancia se encuentra el fondo del mar hacia el barco. Eso es. Ahora, ¿qué es una braza? Una braza es una unidad de longitud náutica usada generalmente para medir la profundidad del agua. Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente 2 metros o 6 pies en el sistema de medición estadounidense. Haciendo la combinación de sonda y braza, la sonda es el instrumento para medir y la braza es la longitud o la unidad de medida. Es prácticamente lo que mide la sonda. Cuando ellos lanzan la sonda, ellos encontraron que la tierra se encontraba a 20 brazas de distancia del barco. Ahora, ¿cómo podemos encontrar los 2520 en estos números? La conexión es esta, que en Estados Unidos la braza equivale a 6 pies. Ahora, en un tema anterior que vimos dentro de esta misma serie, que si no mal recuerdo la titulé Los 2520 en el atrio, me parece, vimos que en el antiguo Israel, cuando era el pueblo de Dios, ellos tenían su propio sistema de medidas, y entre ellas se encontraba el codo. Pero cuando ellos perdieron ese privilegio, y Dios llama a otro pueblo, en este caso a los gentiles, Dios no los deja en Israel, ni siquiera los deja en Europa, sino que los mueve al Nuevo Mundo, a América, y los coloca precisamente en Estados Unidos. Y entendimos que mediante las 2300 o los 2520, pues el pacto del Israel literal pasó a ser del Israel espiritual, pero en Estados Unidos, de manera que Estados Unidos se convirtió en la nueva tierra gloriosa, y obviamente también iba a tener su propio sistema de medidas. Ahora, ¿cuál unidad de medida deberíamos de usar de los que se manejan en Estados Unidos? Simplemente tenemos que ver qué unidades de medida Dios le daba al profeta, en este caso a la hermana White. Si nosotros leemos alguno de los libros de la hermana White, cuando Dios le da medidas, Dios se las está dando en pulgadas. Entonces, nosotros tendríamos que pasar las brazas a pulgadas. Ahora bien, anteriormente vimos que una braza equivale a 6 pies, pero 6 pies ¿a cuántas pulgadas equivale? 6 pies equivale precisamente a 72 pulgadas. Eso quiere decir que por cada braza hay 72 pulgadas. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es multiplicar las brazas por su equivalente a pulgadas, y así sabremos cuántas pulgadas hay de distancia cuando arrojaron la primera sonda y cuando arrojaron por segunda vez esa misma sonda. Ahora, cuando la arrojaron por primera vez se encontraron que era de 20 brazas. Si 20 brazas las multiplicamos por 72 pulgadas, vamos a encontrar que esto es igual a 1440 pulgadas. Ahora bien, después cuando la arrojaron por segunda vez, encontraron que era de 15 brazas, lo cual indica que cada vez estaban más cerca de tierra.
Por tanto, si multiplicamos 15 brazas por 72 pulgadas, esto nos va a dar un total de 1080 pulgadas. ¿Y qué hacemos ahora? Pues simplemente hay que sumar estos números. Hay que sumar 1440 pulgadas con 1080. Y esto, hermanos, nos va a dar un total de 2520 pulgadas. Esto nos dice claramente que en la historia de Hechos, capítulo 27, en el verso específicamente verso 28, se nos está hablando de los 2520. ¿Pero de qué forma? Recuerden que los 2520 no solamente simbolizan una dispersión o una reunión, sino que además nos representa una bendición o una maldición. Nos representa la vida y la muerte. Y en este caso, no solo para Pablo, sino para los marineros, los soldados y los presos, les resultó ser para vida. Porque al encontrar tierra, pues ellos iban a sobrevivir. Y era lo que Dios le había dicho a Pablo que sucedería. De esta manera, hermanos, nosotros podemos ver que verdaderamente en la Biblia hay suficiente evidencia para creer que este periodo de tiempo existe y que Dios lo está manejando en diversas historias. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.